Historia de los Reyes Católicos. En el nombre de Dios. Aquí comienza la historia y vida del rey don Enrique, según la escribió Hernando del Pulgar, cronista del rey don Fernando y de la reina doña Isabel, nuestros señores, en libro que fizo de los claros varones, con alguna cosa entretejida que él dejó de poner que acaecieron en vida del dicho rey don Enrique en los reinos de España. Y porque sus prosperidades y sus grandes trabajos y siniestra fortuna acaecieron en mis días, de lo cual yo bebera noticia, quise tomar por principio escribir desde su vida las memorias de las cosas más hazañosas que en mi tiempo han acaecido, que yo obe verdadera información. Y, del rey don Enrique. El rey don Enrique IV, hijo del rey don Juan el II, fue, hombre alto de cuerpo y hermoso de gesto y bien proporcionado en la compostura de sus miembros, y este rey seyendo príncipe, diole el rey su padre la ciudad de Segovia y puso el casa y oficiales, seyendo en edad de 14 años. Estuvo en aquella ciudad, apartado del rey su padre los más días de su menoridad, en los cuales se dio en algunos deleites que la mocedad suele demandar y la honestad debe negar. Hizo hábito de ellos, porque ni la edad flaca los sabía refrenar, ni la libertad que tenía los sofría castigar. No bebía vino, ni quería vestir paños muy preciosos, ni curaba de la cerimonia que es debida a persona real. Tenía algunos mozos aceptos de los que con él se criaban, y dábales grandes dádivas. Desobedeció algunas veces al rey su padre, no porque de su voluntad procediese, mas por inducimiento de algunos que siguiendo sus propios intereses le traían a ello. Era hombre piadoso y no tenía ánimo de hacer mal, ni ver padecer a ninguno, y tan humano era que con dificultad mandaba ejecutar la justicia criminal, y en la ejecución de la civil, y en las otras necesarias en la gobernación de sus reinos algunas veces era negligente y con dificultad entendía en cosa ajena de su deleitación, porque el apetito le señoreaba la razón. No se vido en él jamás punto de soberbia en dicho ni en hecho, ni por codicia de haber grandes señoríos le vieron hacer cosa fea ni deshonesta, y si algunas veces había ira, durábale poco y no le señoreaba tanto que dañase a él ni a otro. Era gran montero, y placíale muchas veces andar por los bosques apartado de las gentes. Casóse, seyendo príncipe, con la princesa doña Blanca, hija del rey don Juan de Aragón, su tío, que entonces era rey de Navarra, con la que estuvo casado por espacio de 10 años, y al fin hubo divorcio entre ellos por el defecto de la generación que él imputaba a ella y ella imputaba a él. Muerto el rey don Juan su padre, año de 1454, reinó él luego pacíficamente en los reinos de Castilla y de León, siendo ya de edad de 30 años, y luego que reinó usó de gran magnificencia con ciertos caballeros y grandes señores de su reino, soltando a unos de las prisiones en que el rey su padre los había puesto y reducido, y perdonando a otros que andaban desterrados de sus reinos, y restituyéndoles todas sus villas, y lugares, y rentas, y todos sus patrimonios y oficios que tenían. Teniendo la primera mujer de quien se apartó, casó con otra hija del rey Darte de Portugal, y en este segundo casamiento se manifestó su impotencia porque como quien que estuvo casado con ella por espacio de 15 años y tenía comunicación con otras mujeres, nunca pudo haber a ninguna con allegamiento de varón. Reinó 20 años, y en los 10 primeros fue muy próspero, y llegó gran poder de gente y de tesoros, y los grandes y caballeros de sus reinos con grande obediencia cumplían sus mandamientos. Era hombre franco, y hacía grandes mercedes y dádivas, y ni repetía jamás lo que daba, ni le placía que otros en su presencia se lo repitiesen. Llegó tanta abundancia de tesoros, que allende de los grandes gastos y dádivas que hacía, mercaba cualquier villa y castillo o otra grande renta que en sus reinos se vendiese, para acrecentar el patrimonio real. Era hombre que las más cosas hacía por solo su arbitrio a placer de aquellos que tenía por privados, y como los apartamientos que los reyes hacen, y la gran afición que sin justa causa muestran a unos más que a otros, y las excesivas dádivas que les dan, suelen provocar a odio, y del odio nacen malos pensamientos y peores obras. Algunos grandes de sus reinos a quien no comunicaba sus consejos ni la gobernación de sus reinos, y pensaban que de razón les debía ser comunicado, concibieron tan dañado concepto que algunas veces conjuraron contra él para lo prender o matar. Pero como este rey era piadoso, bien así Dios usó con él de piedad, y le libró de la prisión, y de los otros males que contra su persona real se imaginaron. Y ciertamente se debe considerar que, como quier que no sea ajeno de los hombres tener afición a unos más que a otros, pero especialmente los reyes que están en el miradero de todos, tanto menor licencia tienen de errar cuanto más señalados y mirados son que los otros, mayormente en las cosas de la justicia, de la cual también deben usar, mostrando su afición templada al que lo mereciere, como en todas las otras cosas, porque demostrarse los reyes aficionados sin templanza, y no a quién, ni cómo.
ni por lo que deben ser, nacen muchas veces las envidias, de dos se siguen las desobediencias, y vienen las guerras y otros inconvenientes que a este rey acaecieron. Era gran músico, y tenía buena gracia en cantar y tañer, y en hablar en cosas generales, pero en la ejecución de las particulares y necesarias, algunas veces era flaco porque ocupaba su pensamiento en aquellos deleites de que estaba acostumbrado, los que le impedían el oficio de la prudencia, como a cualquier que de ellos está ocupado. Y ciertamente vernos algunos hombres hablar muy bien, loando generalmente las virtudes, y vituperando los vicios, pero cuando se les ofrece caso particular que les toque, entonces vencidos del interés o del deleite, no han lugar de permanecer en la virtud que loaron, ni resistir el vicio que vituperaron. Usaba asimismo de magnificencia en los recibimientos de grandes hombres y de los embajadores de reyes que venían a él, haciéndoles grandes y suntuosas fiestas y dándoles grandes dones. Otro sí en hacer grandes edificios en los alcázares y casas reales y en iglesias y lugares sagrados. Este rey fundó de principio los monasterios de la Virgen Santa María del Parral de Segovia, y de San Jerónimo del Paso de Madrid, que son de la Orden de San Jerónimo, y dotóles magníficamente, y otro sí el monasterio de San Antonio de Segovia de la Orden de San Francisco, y hizo otros grandes edificios y reparos en otras muchas iglesias y monasterios de sus reinos, dióles grandes limosnas y hízoles muchas mercedes. Otro sí mandaba pagar cada año en tierras y acostamientos gran número de gente de armas, y allende de esto, gastaba cada año en sueldo para la gente de a caballo continua que traía en su guarda, otra gran cantidad de dinero, y con esto fue tan poderoso, y su poder fue tan renombrado por el mundo, que el rey don Fernando de Nápoles le envió a suplicar que le recibiese en su homenaje. Otro sí, la ciudad de Barcelona, con todo el Principado de Cataluña, le ofreció de se poner en su señorío y de le dar los tributos debidos al rey don Juan de Aragón su tío, a quien por entonces aquel principado estaba rebelde. Por inducimientos y persuasiones de algunos que estaban cerca de él en su consejo, mas que procediendo de su voluntad tuvo algunas diferencias con este rey de Aragón su tío, que asimismo se intitulaba rey de Navarra, y entró por su persona poderosamente en el reino de Navarra, y envió gran copia de gente de armas con sus capitanes al reino de Aragón, y hizo guerra a los aragoneses y navarros. Y puédese bien creer esto según su grande poder y la disposición del tiempo, y de la tierra, y la flaqueza y poca resistencia que por entonces había en la parte contraria. Si este rey fuera tirano y inhumano, todos aquellos reinos y señoríos fueran puestos a su obediencia, de ellos con pequeña fuerza, y de ellos de su voluntad. Y para pacificar estas diferencias se trataron vistas entre él y el rey don Luis de Francia, que como árbitro se interpuso a les pacificar, a las cuales vistas fue acompañado de grandes señores y prelados, y de gran multitud de caballeros y hijosdalgo de sus reinos. En los gastos que hizo y dádivas que dio, y en los arreos y otras cosas que fueron necesarias de se gastar y contribuir para tan grande acto, mostró bien la franqueza de su corazón, y pareció la grandeza de sus reinos, y guardó la preeminencia de su persona, y la honra y loable fama de sus súbditos. Fue la habla de estos dos reyes entre la villa de Fuenterrabía, que es del reino de Castilla, y la ciudad de Bayona, que es del reino de Francia en la ribera del mar. Continuó algunos tiempos guerra contra los moros, y hizo algunas entradas con gran copia de gente en el reino de Granada. En su tiempo ganó Gibraltar y Archidona y otros algunos lugares de aquel reino. Constriñó a los moros que le diesen parias algunos años, porque no les hiciese guerra, y los reyes comarcanos temían tanto su gran poder, que ninguno osaba hacer el contrario de su voluntad, y todas las cosas le acarreaba la fortuna como él las quería, y algunas mucho mejor de lo que pensaba, como suele hacer a los bien afortunados. Y los de sus reinos todo aquel tiempo que estuvieron en obediencia gozaban de paz, y de los otros bienes que de ella se siguen. Fenecidos los 10 años primeros de su señorío, la fortuna envidiosa de los grandes estados mudó como suele la cara próspera, y comenzó a mostrar la adversa, de la cual mudanza muchos veo que se quejan, y a mi ver sin causa, porque según pienso, allí hay mudanza de prosperidad do hay corrupción de costumbres, y así por esto, como porque se debe creer que Dios queriendo punir en esta vida alguna desobediencia que este rey mostró al rey su padre, dio lugar que fuese desobedecido de suyos, y permitió que algunos criados de los más aceptos que este rey tenía, y a quien de pequeños hizo hombres grandes, y dio títulos y dignidades, y grandes patrimonios, quier lo hiciesen por conservar lo habido, quier por lo acrecentar y añadir mayores rentas a sus grandes rentas, erraron la vía que la razón les obligaba,
Y no pudiendo refrenar la envidia de otros que pensaban ocuparles el lugar que tenían, conocidas en este rey algunas flaquezas nacidas del hábito que tenía hecho en los deleites, osaron desobedecerle y poner disensión en su casa, la cual porque al principio no fue castigada según debía. Creció entre ellos tanto que hizo descrecer el estado del rey y el temor y obediencia que los grandes de sus reinos le habían, donde se siguió que algunos de estos se juntaron con otros prelados y grandes señores del reino, y tomaron al príncipe don Alonso su hermano, mozo de 11 años, y haciendo división en Castilla, lo alzaron por rey de ella. Y todos los grandes y caballeros, y las ciudades y villas estuvieron divisas en dos partes, la una permaneció siempre con este rey don Enrique, la otra estuvo con aquel rey don Alonso, el cual duró con título de rey por espacio de 3 años y murió en la edad de 14 aros. En esta división se despertó la codicia y creció la avaricia, cayó la justicia y señoreó la fuerza, reinó la rapiña y disolucióse la lujuria, y hubo mayor lugar la cruel tentación de la soberbia que la humilde persuasión de la obediencia, y las costumbres por la mayor parte fueron corrompidas y disolutas de tal manera que muchos, olvidada la lealtad y amor que debían a su rey y a su tierra, y siguiendo sus intereses particulares, dejaron caer el bien general de tal forma que el general y el particular perecía. Y nuestro Señor, que algunas veces permite males en las tierras, generalmente para que cada uno sea punido, particularmente según la medida de su hierro, permitió que hubiese tantas guerras en todo el reino, que ninguno pueda decir ser eximido de los males que de ellas se siguieron, y especialmente aquellos que fueron causa de los principiar, se vieron en tales peligros que quisieran dejar gran parte de lo que primero tenían, con seguridad de lo que les quedase, y ser ya salidos de las alteraciones que a fin de acrecentar sus estados intentaron. Y así pudieron saber con la verdadera experiencia lo que no les dejó conocer la ciega codicia. Y por cierto así acaeció que los hombres antes que sientan el mal futuro, no conocen el bien presente, pero cuando se ven envueltos en las necesidades peligrosas en que su desordenada codicia los mete, entonces querrían, y no pueden hacer, aquello que con menor daño pudieran haber hecho. Duraron estas guerras los otros 10 años postreros que este rey reinó. Los hombres pacíficos padecieron muchas fuerzas de los hombres nuevos que se levantaron, y hicieron grandes destrucciones y gastos en estos tiempos, que el rey todos sus tesoros, y allende de aquellos gastó y dio sin medida casi todas sus rentas de su patrimonio real, y muchas de ellas que les tomaron los tiranos que en aquel tiempo eran, de manera que aquel que la abundancia de los tesoros compraba villas y castillos, vino en tanta necesidad que vendió muchas de veces las rentas de su patrimonio todo para el mantenimiento de su persona. Vivió este rey 50 años, de los cuales reinó 20, y murió en el alcázar de la villa de Madrid de dolencia de la hijada, de la cual en su vida fue muchas veces de ella gravemente apasionado. Hasta aquí Hernando del Pulgar.